Hoy en esta parte número 127 de Puertas Dimensionales vamos a mostrar algo que lo hemos dividido en 3 conferencias. Sí, 3 conferencias. Todo versará sobre lo mismo, pero todo con matices que se irán añadiendo. Y sobre todo ha sido esencial poder presentar 2 cosas antes, 2 temas antes, para que ahora confluyan en uno mismo. Vamos a hablar de la Divina Misericordia una vez más, sí, pero también vamos a hablar una vez más sobre las apariciones de la Virgen en Fátima y con todo lo que ello llegó a implicar. Y vais a ver cómo convergen, cómo todo esto, Satanás lo ha atrapado todo dentro de un contexto que va a hacer que muchos caigan de lleno en el gran engaño. Preparaos porque parecen tonterías, pero todo se nos viene encima. Vamos a empezar. En la presentación aún me he quedado corto, porque vais a ver cómo es necesario ir viendo los temas tal como los vamos presentando, en el orden en que se van estableciendo, porque hoy mismo vais a poder comprobar cómo lo que vamos a presentar en parte hoy tiene que ver con las noticias de actualidad en relación con la profecía durante este mes ya que estamos, a mitades de mayo, un poco más. Y también vais a ver cómo esto tiene que ver con, a su vez, otra serie de conferencias que estamos presentando, como son Gog y Magog. Sí, también con ello. Pero hoy, sobre todo, os voy a recalcar un punto de los que vamos a ver, que son bastantes, que no podrán dejarnos indiferentes en absoluto, de los que realmente, y ahora más que nunca, no tienen desperdicio. Y os lo digo y os lo voy a remarcar cuando lo lea, porque hoy vamos a tener lectura, bastante lectura, pero seguro que no va a dejaros indiferentes para nada. Y más si habéis visto todos los temas anteriores de esta serie y todo lo que os he dicho. Vamos ya sin más a empezar por esto. Era noticia del 12 de mayo, este escrito, este artículo. Vamos a mostrar artículos que prácticamente eran del 12 y el 13 de mayo. ¿Por qué? Ya lo veréis, hay una evidencia muy clara. 12 estrechos vínculos entre la Virgen de Fátima y la Divina Misericordia. Sí, ¿creíais que eran cosas aparte? Ah, no, vamos a ver si es así, y vaya si es así. Los sacerdotes argentinos, el padre Germán Sarnosonov y el padre Mauro Carlorossi, expertos en la Divina Misericordia, explicaron 12 estrechos vínculos entre esta importante devoción católica y la Virgen de Fátima, cuya fiesta se celebra este viernes 13 de mayo. ¿Entendéis el porqué de estas noticias, días 12 y 13? Porque el 13 es la festividad de la Virgen de Fátima. Los sacerdotes, miembros del Oratorio de San Felipe Neri y de la Academia Teológica Internacional de la Divina Misericordia, que depende de la Universidad Católica de Cracovia, en Polonia, explicaron a Ciprensa cómo esta devoción, cuya principal difusora es la polaca Santa Faustina Kowalska, anda que no hemos hablado de ella ni nada también, se relaciona con las apariciones de la Virgen de Fátima. Y atención a estos puntos. 1. Tiempo de misericordia. Los sacerdotes recuerdan que en su diario espiritual, Santa Faustina escribió el 1 de septiembre de 1937 que vio al Señor Jesús como Rey en gran majestad, mirando nuestra tierra con una mirada severa, pero por la súplica de su madre prolongó el tiempo de la misericordia. Vaya, o sea que el Señor aguantó porque la Virgen María pues ya se puso allí en medio, intercedió en cierto modo esa súplica, y entonces Jesús, que estaba tan indignado, pues bueno, se calma y prolonga el tiempo de misericordia. Vaya solemne mentira, vaya solemne mentira. Pero bueno, ellos se lo tragan. Vayamos viendo más cosas sobre estos engaños satánicos, sí, literalmente engaños satánicos. En ese sentido, resaltan la misma oración que el ángel de Fátima enseñó a los pastorcitos, contiene una súplica particular que culmina
socorre especialmente a los más necesitados de tu infinita misericordia. Sí, esto hay gente que a veces no lo recuerda, pero no solo era cuestión de la Virgen, sino también de el ángel, que también dijo mensajitos, ¿eh? Hoy más que nunca la humanidad se ha puesto entre aquella parte de la historia que necesita especialmente de esta misericordia, precisan. Sí, porque el mundo ya está fatal, ¿no? Fijaos qué interesante, el mundo llega a un clímax de fatalidad y esa misericordia es más necesaria que nunca. Desde luego, cómo van a la par, en una línea paralela, las profecías de Dios con los propósitos satánicos, que también van causando su vía para llegar a un mismo punto, pero que después, claro, como no, diverge totalmente. Mirad el punto número 2, el vínculo de la Divina Misericordia y la Virgen de Fátima en San Juan Pablo II. Tan importantes son estas dos revelaciones privadas, estudiadas por la Iglesia y que no solo no contradicen, sino que colaboran con la fe, que Juan Pablo II hizo dos especiales consagraciones de toda la humanidad, ¿recuerdan? Sí, dos consagraciones de toda la humanidad, ¿eh? Estas consagraciones fueron tanto al Inmaculado Corazón de María el 13 de mayo de 1982, en Fátima, Portugal, y el 25 de marzo de 1984, en Roma, y a la Divina Misericordia el 17 de agosto de 2002 en Cracovia, Polonia. ¿Cómo lo unen todo, eh? ¿Veis? Punto número 3, conversión de los pecadores. Los sacerdotes refieren que ambas revelaciones buscan la conversión de los pecadores. Todas las apariciones que engloban el misterio de la Virgen de Fátima tienen un epicentro en la necesidad de la conversión de los pecadores mediante la penitencia. Es la intervención maternal de la Virgen la que motiva la propia conversión y la oración por la conversión de los pecadores. En la Divina Misericordia el objetivo es el mismo, suscitar la conversión del pecado por medio del conocimiento de la infinita y maravillosa bondad divina. El conocimiento de la bondad divina es la que motiva la confianza en esa bondad y la correspondiente conversión y penitencia. Sí, fijaos que todo se dirige a que, claro, tienes que cambiar y hacer las cosas bien. Qué precioso suena, ¿eh? Pero claro, luego vamos a ver, como ya hemos visto tantísimas veces, que realmente este no es el camino que lleva auténticamente a Dios, sino que parecerá que lleva a Dios, pero que después se tuerce totalmente. Pero este es el gran engaño de Satanás. Sigamos viendo más cosas, porque claro, con este planteamiento evidentemente ya ves que, claro, hay que hacer lo bueno, es que es lógico. Por tanto, habrá un retorno a la moral, sí, por fuerza, para que se instaure lo que se debe instaurar. En ambas se pide orar por los pecadores y, por lo tanto, es falsa la dicotomía de que Fátima es más bien un mensaje trágico y la Divina Misericordia esperanzador. Ambos son dones divinos que tienen su corazón en el bien más necesario del hombre, la conversión y la penitencia del pecado. O sea, que van de la mano, ¿eh? No son cosas totalmente antagónicas o con esa dicotomía, no. Punto número 4, la coronilla y el ángel de la justicia. Los presbíteros argentinos resaltan que en el tercer secreto de Fátima podemos conocer la intervención de la Virgen María para evitar que el ángel con la espada de fuego castigue a la humanidad. De la misma manera, en los numerales del Diario Espiritual de Sor Faustina, del 474 al 476, donde el Señor pide y enseña la oración de la coronilla de la Divina Misericordia, ya os la mostramos, recordadlo. Sor Faustina ve un ángel a punto de castigar la tierra y en ese contexto le es donada la coronilla para evitar dicho castigo, prosiguen. La coronilla además se reza con un rosario común como le pidió Cristo a Sor Faustina. Sí, Cristo, seguro que fue Cristo. Anda que... Pero claro, es lo que cuela, ¿eh? Y atención a este punto, sin duda, brutal. Estad sumamente atentos, por favor, es sumamente corto también, pero no tiene desperdicio. El punto 5 dice, la Virgen de Fátima y la Divina Misericordia apuntan a los últimos tiempos. Los sacerdotes explican que ambas devociones hacen referencia a los últimos tiempos.
La Virgen María les avisa a los niños, al final mi inmaculado corazón triunfará. Y el Señor le dice a Sor Faustina, prepararás al mundo para mi segunda venida. Vamos viendo la enormidad de estas declaraciones en conjunción. Es tremendo. Por tanto, ¿qué se debe ver? Pues que lo que el Papa ha hecho, de poner el mundo, y especialmente a Rusia, y también Ucrania, claro, a los pies de la Virgen de Fátima, va a tener su resultado tarde o temprano y va a vencer, sí, a todo ese comunismo que hablaba Fátima, etcétera, etcétera. Sí, Rusia ya no se considera comunista, pero el proceder aún lo ha heredado bastante. También, ¿qué países más son de la órbita comunista? Bueno, ¿cuál es el aliado principal de Rusia? China. Por tanto, China también tiene que sucumbir a ese corazón inmaculado, ¿eh? Y bueno, otros, Corea del Norte, Venezuela, Cuba. Bueno, vamos viendo que primero tiene que haber algo que haga triunfar sí o sí a este inmaculado corazón y después, en consecuencia, ¿qué estará preparado? La segunda venida de Cristo. O sea, en verdad, la aparición de Satanás simulando la segunda venida de Cristo, que es algo muy distinto. Por tanto, ¿aún creéis, realmente lo vuelvo a repetir como lo he dicho en los temas de las noticias de actualidad en relación con la profecía y los temas de Gog y Magog, ¿aún creéis que realmente lo que ha hecho el Papa con esa consagración y lo que está aconteciendo de la guerra entre Rusia, Ucrania y toda la que se está liando en consecuencia y se liará, no tiene nada que ver que es solo guerras y rumores de guerras? Si aún creéis solo eso, tenéis un grave problema, un gravísimo problema, porque no sabéis en qué momento de la historia estamos antes del retorno de Cristo. Y el gran engaño se está preparando delante nuestro, se está sirviendo de un modo especial, tan especial que muchos que deberían saber todo esto ya no se enteran ni se quieren enterar. Y hablo de los que deberían conocer la profecía a fondo, de los que deberían analizar, indagar y no quedarse en la superficie para no enterarse de nada y encima llevar al resto de feligreses a la perdición. Vaya atalayas tenemos, por ahí, vaya atalayas, más ciegos que Magú y rompetechos juntos. Bien, pues ya veis cómo se está preparando todo, y estamos en la recta final. Pero de eso veremos mucho más en todos los temas que iremos mostrando, no solo en Puertas Dimensionales, también en las noticias de actualidad y en los de Gog y Magog, y quizás los otros que puedan venir. Vamos a proseguir aún con qué puntos más nos van diciendo. El punto 6 es la visión del infierno. Los niños de Fátima y Sor Faustina fueron testigos de la realidad y los castigos del infierno. Fueron testigos para nuestro tiempo de la verdad de esta enseñanza de la Iglesia. Madre mía, la verdad de la enseñanza de la Iglesia, cuando es una mentira absoluta. Los niños tan pequeños fueron llevados por la Virgen a ver el infierno, hicieron una fuerte descripción del mismo, indicaron los sacerdotes a Ciprensa. Vaya con la Virgen, llevar a los niños a ver una cosa tan horrible, Bueno, para quedar traumatizados y para pegarse un tiro, vamos, es que es increíble, Y esto lo ven como, mira, es la verdad, madre mía. Sor Faustina también tuvo una visión de los abismos del infierno, conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos, que espantosamente grande es su extensión, escribió. Entre los tormentos vistos por la santa polaca están la pérdida y el odio a Dios, el continuo remordimiento de conciencia, el fuego que penetrará al alma, pero no la aniquilará, y la compañía continua de Satanás. O sea que durante la eternidad estarán quemando y no van a morir, y tendrán a Satanás al lado y encima toda esa línea de pensamientos. ¿En serio esto es justicia divina? Por unos 80 años de vida que uno pueda vivir en esta tierra y Dios le hará pagar, multiplicado por la eternidad, todo lo malo.
¿En serio eso es justicia divina? ¿Alguien se cree eso? Si alguien tiene ese concepto de Dios, es que no sabe qué es Dios, quién es Dios, porque desde luego le están poniendo sobre él el carácter mismo de Satanás. Y Satanás, ya vimos en otros temas, cómo se encargó de hacer precisamente esto. Y la gente se lo toma como algo que Dios es justo haciendo eso. ¿En serio? Pensad un poco por vosotros mismos y dejaos de conceptos que os han metido en la cabeza tan falsos, porque eso tiene la lógica más ilógica del mundo. Ambas revelaciones dan testimonio a nuestro tiempo que se rehúsa a creer en el infierno o a considerar esa consecuencia del pecado, advierten los presbíteros argentinos. Claro, como ahora no se cree en eso, pues bueno, ahí estará la consecuencia, en serio. Qué salvajada, ¿eh? Qué salvajada de pensamientos, tan contrarios a la palabra de Dios. Punto 7, señales de los dos corazones. En Fátima, la Virgen muestra su inmaculado corazón. En la imagen de Jesús misericordioso, el Señor le señala su corazón, sin que lo vea, para mostrar los rayos de su misericordia que brotan de él, dicen los sacerdotes. Ambos corazones, de Jesús y María, son fundamentales para nuestra fe y que al corazón de Jesús se llega por el inmaculado corazón de María, agregan, una vez más, otra gran mentira. Punto número 8, consolar a Jesús. Los expertos en la Divina Misericordia refieren que las revelaciones en Fátima motivaron que los pastorcitos redescubrieran el pecado como ofensa a Jesús y que Jesús debía ser consolado de su dolorosa pasión con la cual cargó nuestros pecados para redimirnos. En la Divina Misericordia, una de sus prácticas devocionales consiste en consolar a Jesús en su dolorosa pasión cada día a las 3 de la tarde en la llamada hora de la misericordia, añaden. O sea, ¿nosotros hemos de consolar a Jesús? No es Él el que nos tiene que consolar a nosotros. Él ya sabía por lo que debía pasar para que pudiésemos ser salvos. ¿Nosotros vamos a consolar a Jesús? ¿En serio? Cuando eso lo hizo para consolarnos a nosotros. Punto número 9, oraciones similares. Bueno, con ese razonamiento somos dioses, ¿no? Oraciones similares. Los sacerdotes argentinos precisan que hay una similitud en lo esencial entre una de las oraciones enseñada por el ángel que preparó a los niños antes de las apariciones de la Virgen de Fátima, con una de las oraciones fundamentales de la coronilla, como se puede apreciar a continuación. Qué interesante, ¿eh? Primero se muestra el ángel en mayúscula y luego son preparados ya así para las apariciones de la Virgen de Fátima. ¿Volverá a pasar algo parecido? ¿Volverán a haber apariciones para ir mostrando que va a venir lo que va a venir tan grande que todo el mundo va a quedar alucinado? ¿Que todo el mundo va a caer? Es curioso porque Ellen White describe como cuando Satanás venga haciéndose pasar por Jesús, un poco antes, los demonios en distintos lugares harán lo mismo y prepararán la escena para la gran presentación de Satanás haciéndose pasar por Cristo al mundo entero. Interesante, ¿eh? La oración del ángel dice: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que el mismo es ofendido. El mismo es ofendido con todo esto, dicen, ¿eh? Fijaos una vez más cómo mezclan una verdad, la deidad de 3 personas, para decir que luego todo esto está en los sagrarios del mundo. Satanás no es tonto, sabe que si mezcla la verdad con mentira, cuela mucho mejor. Bueno, y sigue diciendo, y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Bueno, la oración que Jesús enseñó a Santa Faustina dice: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados y los del mundo entero. Punto número 10. La vestimenta blanca. Tanto la Virgen de Fátima como Jesús misericordioso, al pedir ser pintado,
se presentan de notorio color blanco. Sí, ya sabéis que esa aparición que dijo ser Jesús, le dijo a Faustina que, oye, que me pinten de blanco, ¿eh? Bueno, solo les faltaba que le pusiesen un escudo redondito con una corona arriba, ya me entendéis. Tiene todo el sentido de la pureza, claro, indican los sacerdotes del oratorio de San Felipe Neri. Qué impresionante, ¿eh? Cómo Satanás plagia las cosas de Dios. Claro, ¿cómo iba Jesús en la tierra? De blanco. ¿Cómo quiere mostrarse? Para colar como Él. Igual. Las vestiduras blancas también permiten apreciar la identificación con los cristianos que los primeros 8 días luego del bautismo vestían de blanco. Jesús y María se identifican con nosotros, su pueblo. Bueno, ¿de dónde sale eso, que la identificación con los cristianos que en los primeros 8 días luego del bautismo vestían de blanco? Tradición de Iglesia, porque en la Biblia no aparece. Y atención ahora, el punto número 11, vaya, y el 11 precisamente, ¿eh? La oración por Rusia. Es curioso que el otro era el punto número 5, también, con todo lo que implica el 5. La Virgen de Fátima pide rezar por Rusia y Santa Faustina reza especialmente por Rusia y España ante el avance del comunismo. Rusia y España. Bueno, todos sabéis que hubo una época de república y que pasó lo que pasó después. Bueno, pues mira, ya la Virgen de Fátima ya pedía rezos para Rusia y España. Bueno, algunos dirán, bueno, pero es que España ahora con un gobierno socialista y los que tiene al lado en el poder también son los comunistas y que precisamente el líder fue a ver al Papa, lo recordáis, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasará? En fin, veremos. Ella, polaca, conoció en los hechos el avance del comunismo a su país en 1920, habla de Faustina Kowalska, donde los polacos fueron protegidos del comunismo ruso por la Virgen en el milagro del Vístula durante la batalla de Varsovia, destacan los sacerdotes. Vaya, ya veis, el milagro venía de parte de todo esto, ¿eh? Cuestión satánica también, qué cosas. Punto número 12. Dios sigue hablando hoy con la Divina Misericordia y la Virgen de Fátima. Los sacerdotes argentinos señalan que por medio de ambas revelaciones, Dios y la Virgen siguen hablando y mostrándose presente a nuestro tiempo por ambas revelaciones. El cielo nos sigue mostrando el camino, no nos deja, no estamos solos, concluyeron. No estamos solos, concluyeron. Y qué curioso, y lo vamos a mostrar próximamente, que ahora también se esté hablando tanto del fenómeno ovni, desde un punto de vista que está haciendo tambalear a muchos. Bueno, ya hablaremos de eso en su momento. Pero una vez más, si volvemos al punto 11, qué interesante que pedía oración por Rusia. Sí, y España también, pero por Rusia. Cuando ahora estamos en el contexto en el que estamos. En fin, si no vamos viendo cómo todo se va uniendo, es que no nos enteramos de nada, ¿eh? Pero de nada, de nada. Y por España, comunista, ¿será que también es porque nosotros estamos en España? Y damos un mensaje que alborota todo lo que ellos dicen y lo echa por tierra. Noticia también del 12 de mayo, o artículo mejor dicho, que dice: ¿eres devoto de la Virgen de Fátima? 7 datos que no te puedes perder. Interesante, ¿eh? Que aquí también va de blanco y con una corona encima. Bueno, este 13 de mayo la Iglesia celebra la fiesta de la Virgen de Fátima, que se apareció a los 3 pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, en Cova da Iria, Portugal, en 1917, hace exactamente 105 años, no hace 4 días ya, ¿eh? Por ello, aquí te presentamos 7 datos que todo católico debe saber sobre estas apariciones. 1. La Virgen se apareció 6 veces en Fátima. Ya empezamos con los numeritos, ¿eh? Aunque se suele hablar de la aparición de la Virgen de Fátima, en realidad fueron 6 las veces en que María se apareció a los pastorcitos. O sea que si alguien se apareció fue el diablo a los pastorcitos 6 veces. Lucía y sus primos, Francisco y Jacinta Marto, vivían en el pueblo de Aljustrel, en Fátima, y trabajaban como pastores de los rebaños de sus familias. El 13 de mayo de 1917, los 3 niños vieron a la Virgen María que les dijo:
entre otras cosas, que regresaría durante los próximos meses, todos los días, 13 a la misma hora. Sí, vaya con los numeritos, una vez más. La Madre de Dios también reveló a los niños en su segunda aparición que Francisco y Jacinta morirían pronto y que Lucía sobreviviría para dar testimonio de las apariciones. Sor Lucía dos Santos falleció el 13 de febrero de 2005. Vaya revelación. Niños, os vais a morir pronto, hala. Vaya gracia. En la tercera aparición de la Virgen, el 13 de julio, a Lucía se le reveló el secreto de Fátima. Según los informes, se puso pálida y gritó de miedo llamando a la Virgen por su nombre. Hubo un trueno y la visión terminó. Vaya. El 13 de agosto, día en que debía darse la cuarta aparición, los niños no llegaron a Cova da Iria, pues fueron retenidos por el administrador de Urem. Así, el encuentro con la Virgen ocurrió el 19 de agosto en un lugar llamado Baliños. Los pastorcitos volvieron a ver a la Virgen María el 13 de septiembre en Cova da Iria. En la última aparición, el 13 de octubre de 1917, ante miles de peregrinos que llegaron a Fátima, se produjo el denominado Milagro del Sol. Según los testimonios, luego de la aparición de la Virgen a los pastorcitos, se pudo ver al sol temblar en una especie de danza. Ya estuvimos hablando de todo esto, Si no lo habéis visto, reculad las conferencias de puertas dimensionales y lo veréis. Francisco y Jacinta murieron pronto y Lucía se hizo religiosa. Una pandemia de gripe española arrasó en Europa en 1918 y mató a cerca de 20 millones de personas. Francisco y Jacinta contrajeron la enfermedad ese año y fallecieron en 1919 y 1920 respectivamente, mientras que Lucía ingresó al convento de las Hermanas Doroteas. El 13 de junio de 1929, en la capilla del convento en Tui, España, Lucía tuvo otra experiencia mística en la que vio a la Santísima Trinidad y a la Virgen María. ¡Hala! Al Padre no lo vio nadie jamás y ella sí. ¡Qué cosas, La Madre de Dios le dijo: ha llegado el momento en que Dios le pide al Santo Padre, en unión con todos los obispos del mundo, hacer la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por este medio. O sea que Rusia va a ser salvada. ¿A través de qué? De convertirse, ya veis a qué. Eso es lo que dicen. El 13 de octubre de 1930, el obispo de Leiria, ahora Leiria Fátima, proclamó que las apariciones de Fátima son auténticas. Sor Lucía escribió el secreto de Fátima 18 años después de las apariciones. Entre 1935 y 1941, por órdenes de sus superiores, Sor Lucía escribió 4 memorias de los acontecimientos de Fátima. En la tercera memoria, publicada en 1941, escribió las 2 primeras partes del secreto y explicó que había una tercera parte que el cielo aún no le permitía revelar. En la cuarta memoria añadió una frase, al final de la segunda parte: en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, etc. Esta frase fue la base de mucha especulación y se dijo que la tercera parte del secreto se refería a una gran apostasía. Tras la publicación de la tercera y cuarta memoria, el mundo puso atención en el secreto de Fátima y las 3 partes del mensaje, incluyendo la petición de la Virgen para que Rusia se consagre a su Inmaculado Corazón a través del Papa y los obispos del mundo. El 31 de octubre de 1942, el venerable Papa Pío XII consagró no solo a Rusia, sino a todo el mundo al Inmaculado Corazón de María. Lo que faltó, sin embargo, fue la participación de los obispos del mundo. Por cierto, me detengo aquí para volver al párrafo anterior y que estéis atentos a lo que aquí llega a decir. Rusia se consagre a su Inmaculado Corazón a través del Papa y los obispos del mundo. Quedaos con esto, porque vamos a ver algo también más adelante. Veremos en qué sección de estas series de conferencias lo ponemos, que va íntimamente ligado a esto. Y no es solo lo que hemos presentado ya, algo que desconocía y que gracias a una persona que me ha enviado algo he podido ver que sí, desde luego el diablo no para ni va a parar. En fin, todo en su momento. En 1943, el obispo de Leiria ordenó a Sor Lucía poner el tercer secreto de Fátima por escrito, pero ella no se sentía en libertad de hacerlo.
No lo escribió sino hasta 1944, pero el texto fue guardado en un sobre lacrado en el que Sor Lucía escribió que no debía abrirse hasta 1960. La tercera parte del secreto de Fátima fue leída por varios papas. El secreto se mantuvo con el obispo de Leiria hasta 1957, cuando fue solicitado, junto con copias de otros escritos de la hermana Lucía, por la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano. Según el cardenal Tarcisio Bertone, el secreto fue leído por San Juan XXIII y San Pablo VI. Sí, Juan XXIII, el que le bajaba un ovni en el patio del Vaticano y hablaba con los extraterrestres, que eran sus hermanos, Ya. Juan Pablo II, por su parte, pidió el sobre que contiene la tercera parte del secreto tras el intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981. De esto hablaremos más. Después de leer el secreto, el Santo Padre se dio cuenta de la conexión entre el intento de asesinato y Fátima. Fue la mano de una madre que guió la trayectoria de la bala, detalló. San Juan Pablo II decidió que se hiciera público en el año 2000. Para saber más del tercer secreto de Fátima puede ingresar al siguiente enlace, bla, bla, bla. Recordad también lo que dijo Alberto Rivera, el ex jesuita que murió asesinado por los suyos por decir las cosas como eran y de toda la trama que había detrás, y cómo mostró también ese atentado de Ali Akka, ese señor turco que era un súper especialista disparando y que no mató al Papa, porque evidentemente ese no era el plan. El plan es que quedara herido, pero no muerto, y todo lo que se hizo después en consecuencia. En fin, sigamos. Las claves del secreto: arrepentimiento y conversión. El entonces cardenal Joseph Ratzinger, ahora Papa emérito Benedicto XVI, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, señaló que la clave de la aparición de Fátima es su llamado al arrepentimiento y a la conversión. Las tres partes del secreto sirven para motivar al individuo al arrepentimiento y lo hacen de manera contundente. 6. La primera parte del secreto es una visión del infierno. La primera parte del secreto, la visión del infierno, es para muchos la más importante porque revela lo que les espera a las personas después de la muerte si no se arrepienten de sus pecados y no se convierten. Vaya panorama. Claro que habrá infierno, pero será después del milenio y no va a durar eternamente la gente tostándose, ni mucho menos. Pero claro, qué perversión hizo el papado sobre el infierno, tan atroz, para deformar el carácter de Dios. La segunda parte del secreto es sobre la devoción al Inmaculado Corazón. En la segunda parte, la Virgen María dice: ¿has visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. O sea, para ser salvos sí o sí, eso debe imperar. Por tanto, ¿qué va a imperar? Ya lo veis. Milagros satánicos haciéndose pasar por cuestiones divinas y encima con el papado al mando, que es el que lleva todo esto. ¿Entendéis el porqué del ecumenismo y del ecumenismo interreligioso? Después de explicar la visión del infierno, la Madre de Dios habló de una guerra que iniciará durante el pontificado de Pío XI. Esta fue la Segunda Guerra Mundial, ocasionada, según las consideraciones de Sor Lucía, por la anexión de Austria a Alemania durante el pontificado de Pío XI. ¿Y fue lo último en guerras que dijo? Cuando ya estamos viendo lo que está pasando y cómo todo tiene que ver con esto también. Sin el Vaticano no habría esa guerra, eso seguro. Pero bien, como de eso ya estamos hablando en otras partes, sigamos con la temática. Y era ya el día 13 de mayo. Hoy la Iglesia Católica celebra a Nuestra Señora de Fátima. Cada 13 de mayo se celebra en todo el mundo la fiesta de la Virgen de Fátima. En este día recordamos el día de su primera aparición en Cova de Iria, Fátima, Portugal, en 1917. No tengáis miedo, no os haré daño, les dijo la Virgen María a Lucía, Jacinta y Francisco, los niños pastores que la contemplaron con temor al verla aparecer por primera vez como aquella señora vestida de blanco, más brillante que el sol. Luego del impacto inicial, nuestra dulce Madre les dijo que venía del cielo y les pidió que volvieran a aquel lugar el día 13 de cada mes a la misma hora por 6 meses seguidos. La Madre de Dios les preguntó: ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros
como reparación de los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Y esto a los niños les dice. Los pequeños le respondieron que sí, por lo que la Virgen con ternura les advirtió que sufrirían mucho porque los pecados de los hombres eran grandes, pero que la gracia de Dios los fortalecería siempre. La Señora abrió sus manos y una fuerte luz los cubrió. Cayeron de rodillas y empezaron a decir con humildad: Santísima Trinidad, yo te adoro, Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento. La Virgen de Fátima finalmente les dijo: rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Luego se elevó. Recordemos que eran tiempos en los que se desarrollaba la Primera Guerra Mundial y en los que el comunismo empezaba a acechar al mundo. En los siguientes meses, los niños acudieron a las citas con la señora, pero eso también les valió pasar por burlas, calumnias, amenazas e incluso la cárcel, dada la incomprensión de la gente. Poco después, Francisco y Jacinta fallecieron víctimas de penosas enfermedades. Con el tiempo, la Iglesia reconoció el testimonio de los niños y la veracidad de las apariciones milagrosas de la Madre de Dios, al tiempo que la devoción a la Virgen de Fátima se expandía por todo el mundo. Varias décadas más tarde, San Juan Pablo II consagró Rusia, nación esclavizada en una ideología contraria a Dios y al ser humano, denominada comunismo, al Inmaculado Corazón de María, tal como había sido el pedido de la Madre de Dios. Bueno, y no digamos de dónde surge el comunismo y cómo ellos también estaban en todo esto, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya lo explica también Alberto Rivera muy bien, sí. El Papa Peregrino también beatificó a los videntes Jacinto y Francisca en el año 2000, con la presencia de Sor Lucía, quien fallecería unos años más tarde, en 2005. Lucía fue la última sobreviviente de los pastorcitos de Fátima, quien consagró su vida a Dios como religiosa. Algunos pedidos que la Virgen de Fátima hizo a los pastorcitos. Sor Lucía cuenta en la cuarta memoria que la Virgen, en la aparición del 13 de julio de 1917, les recomendó: sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, en especial cuando hagáis algún sacrificio: oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. O sea, no es contra Dios el pecado, sino contra la Virgen. ¿En serio? Luego María insistió: cuando recéis el rosario, decid al final de cada misterio: oh Jesús mío, perdonadnos, libradnos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de vuestra misericordia. En el año 2017 el Papa Francisco viajó a Fátima por los 100 años de las apariciones y la canonización de los pastorcitos Francisco y Jacinta Marto. Sí, y aquí vamos viendo cómo también aparece en escena el Papa Francisco. Pues más veremos al respecto, y vaya cosas que veremos en estas dos conferencias más sobre esta misma temática, que no van a dejarnos indiferentes para nada. Y ya os digo, y un material más extra que tenemos, que veremos dónde lo añadimos, si aquí o en otros temas, pero que va plenamente unido a todo ello. Una vez más, el gran engaño se está preparando de lleno, y tantos ven que esto está en un clímax, este mundo que ya da miedo por todos lados, pero siguen con la suya. Pero el mundo va a hacer un cambio drástico y grandes cosas van a pasar, y no es solo cuestión de guerras, sino de fenómenos paranormales que van a dejar anonadados a prácticamente la población mundial, y que precisamente no vendrán de parte de Dios, sino de parte de Satanás, con todo lo que hace para que verdaderamente hasta los mismos elegidos puedan caer. ¿Y cuántos van a caer? Una vez más, seguimos destapando el gran engaño, y por eso le pusimos a nuestra web y a toda la saga de conferencias el gran engaño, porque es lo que seguiremos haciendo con la ayuda de Dios, destapar estas artimañas de Satanás que van a llevar a esto, a que todo el mundo caiga en el gran engaño. Que Dios nos ayude a aguantar y a ser fieles hasta el fin, pero no parando de denunciar lo que el papado ha hecho, hace y hará junto a otros que tienen que ver con espiritismo, que tienen que ver con sociedades secretas,
otros que tienen que ver con protestantismo apóstata y tantas cosas más. Pero hay una verdad, hay que abrazarla, hay que seguirla y hay que prepararse porque el regreso de Cristo es inminente. Maranata 2031. Pero antes vendrá todo esto. Que Dios os bendiga.